hablar del impacto que puede tener esta noticia y también de algunos otros temas de actualidad con la doctora Delia Muñoz. Ella ha sido procuradora anticorrupción, ha sido también ministra de Justicia y queremos agradecerle que nos atienda para empezar el desarrollo del programa esta noche con ella. Muy buenas noches y muchas gracias, Delia, como siempre, por aceptar conversar con nosotros. Buenas noches, Mávila. Muchas gracias por la convocatoria. Bien, no, gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cuál cree usted van a ser los retos más importantes que un fiscal como Tomás Gálvez tendrá ahora que queda a cargo de la dirección del Ministerio Público, sobre todo por los cuestionamientos que pesan sobre él? ¿Cuál debería ser su conducta? ¿Cuál va a ser ese reto, no? Y cómo va a tener que encarar situaciones en las que le van a enrostrar continuamente esos cuestionamientos que él arrastra por el caso de los cuellos blancos. Sí, él asume la dirección de la Fiscalía de la Nación en un contexto de mucha crítica personal, que si no sabe manejar esos elementos se va a deslegitimar muy rápido. Ahora, hay que hacer presente que el señor llega a ese cargo porque hay una sucesión establecida en la norma que cuando hay cualquier problema entra en reemplazo de la fiscal de la Nación el más antiguo, y los dos más antiguos declinaron ejercer la función y el tercero que continuaba era el señor Aladino Gálvez. Si el señor Gálvez no aceptaba, le correspondía el sitio a la señora Benavides, lo cual hubiera sido mucho más problemático. Ahora, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer? Creo que tiene que tener mucha calma, mucha paciencia y tiene que trabajar coordinadamente con sus pares. En la Fiscalía hay en este momento 8 fiscales supremos, de los cuales 5 son titulares y 3 son provisionales. Y tiene que tomar las decisiones de una manera, me parece, colegiada, a pesar que la ley le da el beneficio de que él es quien conduce una institución jerárquica. Creo que tiene que conciliar con sus pares, tiene que tener mucho cuidado con lo que vaya a ejecutar, porque es una persona que está afrontando esta crisis de la Fiscalía en un momento bastante terrible, porque venimos de destituciones, de fiscales que han sido denunciados, que están siendo repuestos. En consecuencia, yo creo de que estamos en el momento máximo de crisis del Ministerio Público. Así de grave es. ¿Usted diría que es el momento más difícil? Yo diría que sí, porque fíjese que hemos tenido fiscales destituidas, hemos tenido otros fiscales que fueron destituidos con anterioridad, que han retornado. Hemos visto en los últimos meses, ya creo que poco más de un año, cómo los problemas de estas personas que trabajan juntos más de 30 años afloran, salen a la luz, y ahora estamos en este tipo de situación, ¿no? Y en una fiscalía que tiene una regulación que proviene de la época del gobierno del señor Belaúnde, de la década de los 80, una norma que evidentemente estaba pensada para otro supuesto, era un ministerio público mucho más pequeño, con diferentes funciones constitucionales, y es una norma que le confiere demasiados beneficios en el ejercicio de las competencias a quien tiene a su cargo la Fiscalía de la Nación. Entonces yo por eso es de que creo de que esta norma entra en crisis, las personas también, y la situación se vuelve sumamente complicada. Interesante. El día de hoy leía una columna del abogado constitucionalista Natalia Amprimo. Él habla de que sería oportuno hacer algunos ajustes al sistema de administración de justicia. Entiendo que el tono de la columna no va por el lado de la gran transformación o la gran reforma, porque de pronto y las condiciones políticas no están dadas para que esa reforma tenga un gran respaldo popular. Y es importante que haya respaldo a los cambios que se puedan hacer. Pero él hablaba, por ejemplo, de algunos ajustes al sistema, como por ejemplo nuevos integrantes a la lista de fiscales supremos, ¿no? O una regulación de la provisionalidad de los jueces en el caso del sistema de justicia. ¿Cómo analiza usted esos pequeños avances o pequeños pasos que se podrían dar justamente para ir recuperando,
¿no? Recuperando la dignidad, el respaldo de la población en el Ministerio Público, la confianza, la institucionalidad y además, como acaba de decir usted, de alguna manera dejando que algunas decisiones sean producto de un colegiado antes que de la voluntad de una persona que está en la punta de una pirámide, ¿no? Rodeada de un poder que debería ser un poquito más compartido, si se quiere. Así es, las declaraciones del señor Amprimo son bastante interesantes, las leí esta mañana y plantea una alternativa de solución. En el tema de los fiscales supremos, el tema pasa necesariamente, para mí, ¿no?, por una medida de carácter constitucional. Yo creo de que ese espacio denominado Fiscalía de la Nación tiene que ser reestructurado. En los países de la región hemos tenido en los últimos años diversos procesos de reforma del sistema judicial por la gran crisis que venimos viviendo. Y así, en algunos espacios lo que hemos tenido es el cese de ciertos funcionarios de altísimo nivel para poder refrescar ese espacio y poder contar con un proceso muy rápido que permita renovar o contar con personas nuevas que se acerquen a la función pública. Yo le hice mención a que de los 4 titulares que hay en la actualidad, de los 5, perdón, 4 de ellos trabajan hace más de 30 años en el Ministerio Público. Eso significa que esas relaciones personales, profesionales, están totalmente cargadas y en un contexto de normativa que les da demasiado poder a quien llega al cargo de fiscal de la nación. Yo creo de que eso hay que mirarlo muy bien y en este momento el Congreso está trabajando una norma de reforma. Y yo soy de las que piensan de que el Congreso, hasta el último día en que tiene funciones, mantiene sus competencias para poder tomar las disposiciones, porque si vamos a esperar a que la ciudadanía esté de acuerdo, he escuchado a lo largo del día los más diferentes programas políticos y hay una polarización incluso entre los expertos. Entonces, esa situación que usted plantea de que todos estén de acuerdo, que todos aquí nunca se va a dar. En consecuencia, habría que tomar las medidas muy, muy rápidas. Yo creo de que hay que ir hacia un refrescamiento de las más altas instancias del sistema judicial y el tema de la provisionalidad es el más delicado que tiene el sistema. En el Ministerio Público representa el 60% y en el Poder Judicial el 50%. Y no hay visos de solución inmediata porque eso pasa por procesos de selección, por contar con personas que postulen y sobre todo, como señala la Junta, por tener el presupuesto en las instituciones. Pero este es el momento para que pongamos precisamente nuevamente los puntos sobre las IES. No podemos continuar con este sistema conforme está operando. De acuerdo, yo me refería mucho al desgaste que hay del propio Parlamento también. Es decir, por eso le mencionaba la idea de ir poco a poco, en el sentido de que el propio doctor Amprimo propone, es decir, ajustes, no la gran reforma, pero empezar con algunos ajustes. El error que se le reclama más a la doctora Delia Espinosa es haber en algún momento llegado a decir que ella prácticamente era la garante, es decir, si ella salía, se tomaba el Ministerio Público y las instituciones deben estar por encima de las personas. Entonces, lo que se le pedía, el día de hoy escuchaba algunas voces desde el Parlamento al doctor Tomás Gálvez, es actuar con mesura, conservar un perfil más de jurista que de actor político. ¿Usted coincide con eso? Mire, desde que hubo el caso en España del juez Garzón, que participó activamente en la vida política, los altos tribunales en derechos humanos reconocieron el derecho de los jueces de tener también vida en ese sector, a condición de que no esté ejerciendo la función jurisdiccional, ¿no? Entonces yo como persona de derecho me ciño a eso. Él estuvo de candidato y promoviendo un partido cuando estaba fuera del sistema jurisdiccional. Ahora está dentro y le toca cumplir con las funciones que le competen, ¿no? Pero volvamos al tema de las reformas. Yo creo de que si seguimos maquillando el sistema, Mávila,
el sistema va a seguir explotando por cualquier lado. Yo creo que tenemos que pensar en una reforma realmente seria, profunda, tenemos que ir a una reforma constitucional, tenemos que ir a cambiar leyes orgánicas y a cambiar los códigos. Y eso hay que empezarlo ya Ya. para que el nuevo Congreso lo continúe desarrollando. Pero creo que si vamos a esperar, ¿estamos en qué mes? En septiembre. Y el nuevo Congreso recién ingresa a fines de julio del próximo año. ¿Qué vamos a hacer en todos estos meses? Vamos a continuar agravando las crisis. Así de que para mí es el momento de comenzar con reformas y fuertes, porque fíjese, esta mañana también se ha promulgado una norma que amplía una ley sobre actos de vandálicos e incluye el de zozobra. Es una ley Sí. repetitiva, es una ley que amplía a pena de cadena perpetua cuando ya esos delitos están consignados con cadena perpetua. En otras modificaciones se hace un concurso de delitos, o sea, ahora vamos a poder condenar por 2 o por 3 cadenas perpetuas a alguien. Es decir, el sistema ha perdido forma no solamente respecto de la conducción y la administración, sino también del contenido. Claro. Entonces, yo creo de que es el momento de intervenir y es el momento de pedir más bien que el Parlamento cumpla con su rol y comience a dar las normas correspondientes. Conforme estamos, no vamos a ningún sitio, Mávila. De acuerdo. Siguiendo esa línea entonces y su propuesta, usted dice reformas fuertes, cambios que se noten. ¿Cuál sugeriría usted en base a su experiencia y de pronto a otros sistemas de justicia que podrían servirnos de punto de partida? ¿Por dónde cree usted que se deberían hacer esos 2 o 3 cambios radicales, estructurales, para emprender una correcta reforma del sistema de justicia? Lo primero que tiene que haber es una renovación a nivel del sistema de justicia, sean jueces y fiscales. Y eso pasa por dejar de lado la provisionalidad. Tiene que haber una norma que la prohíba o la restrinja o la regule al mínimo. No puede ser la norma como es en la actualidad. Ese es uno de los grandes cambios. Lo segundo es que tenemos que quitarle la ratificación a los magistrados. En la actualidad continúa vigente la norma que cada 7 años tienen que ir a ser ratificados, pero cada 3 pasan una evaluación. Es decir, de que los magistrados están sometidos a una evaluación de carácter subjetiva por parte de la Junta Nacional de Justicia, cuando esta evaluación debe ser constante en función a su conducta. Lo tercero que tiene que haber es, tenemos que definir bien cuál es el mecanismo de acceso a la carrera judicial. Hay una propuesta para que se tenga una escuela. Yo no Sí. comparto plenamente esa posición. Para mí hay ¿Comparte que usted tener esa una... propuesta? No, no la comparto completamente, porque esa es una salida que demoraría muchos años. Hasta que creamos la escuela, hasta que comienzan a salir, son 2, 3 años y estamos hablando ya de 4 años más. Para mí es una actividad que se tiene que realizar de forma paralela al oxigenamiento que hay que ejecutar en la actualidad, ¿no? Hace falta que ingresen personas jóvenes, personas que provengan de diferentes canteras del derecho al sistema judicial. Yo creo que hay que trabajar un proyecto muy, muy fuerte para que eso pueda funcionar. En las próximas semanas el Congreso va a dar a conocer su propuesta de reforma y allí yo creo de que se podría conversar con mucha más calma sobre las ideas que cada uno pueda tener en torno a un proceso de reforma, recordando siempre que estos procesos pasan por un acuerdo mínimo de los más diferentes sectores de la sociedad, pero que al final es el Congreso quien tiene la única opción de aprobarla o no. De acuerdo. Para ir terminando la entrevista, quería preguntarle por otro planteamiento que leía también en esta entrevista que se le hace al doctor Amprimo. Y él dice que estamos en una suerte de anarquía del sistema judicial. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ley de amnistía y el debate que se ha suscitado en torno al control difuso? ¿No? Él dice, por un lado, hay un control difuso, pero por otro lado, hay un tribunal constitucional que puede declarar finalmente si una norma es constitucional o no. Aquí se ha hecho una suerte de mezcolanza y él menciona, por ejemplo, el caso español y dice, en España, ¿no? Un juez que tiene algún tipo de duda sobre la constitucionalidad de una norma que va a aplicar,
recurre o presenta una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de Español antes de emitir un fallo. Ese es el camino. Entonces ya no se abren dos posibilidades, que un juez decida aplica o no aplica la norma dentro de su propio criterio de lo que es constitucional o no, pero que a la par se desarrollen procesos en el TC. Me explico, sino que haya un solo camino para resolverlo. ¿Qué opina usted de esa propuesta? Nuestra Constitución establece dos tipos de control de las normas, Sí. el concentrado a cargo del Tribunal Constitucional y el difuso que lo puede ejercer un juez en cada caso concreto. Sin embargo, no tenemos que irnos necesariamente hasta el modelo español o al modelo colombiano, que establecen un mecanismo de consulta al Alto Tribunal Constitucional o Supremo, como se llame en cada país, sobre la validez o la vigencia. En el Perú, la ley orgánica del Poder Judicial establece en el artículo 14 que un juez realiza control de convencionalidad cuando dicta una sentencia y cuando esto ocurre tiene que irse en consulta a la Corte Suprema para ver si estamos o no de acuerdo con los lineamientos que esta máxima instancia jurisdiccional puede establecer. En consecuencia, lo que habría que solicitar en primer lugar, más allá de las reformas constitucionales que pueden ser muy interesantes, es pedir que se aplique la norma que tenemos vigente en la actualidad. De acuerdo. Es un asunto más de respetar nuestro propio orden antes de importar. Comenzando por eso, ¿no? A Comenzando mí por me eso. gusta mucho el modelo colombiano también, que permite que cuando el Congreso está discutiendo una norma y tiene dudas, le hace una consulta al Tribunal Constitucional colombiano para que opine sobre la procedencia o no de la misma. Entonces, con eso se evitan estos problemas como los que estamos viviendo en la actualidad, de que hay un juez que no está de acuerdo con la norma, otros que sí puedan estar, y finalmente el Tribunal Constitucional que va a emitir una opinión. Pero esos son reformas de carácter constitucional que implican por lo menos el trabajo en 2 legislaturas. Por eso, cualesquiera sean las salidas, estas tienen que comenzarse ya, porque este sería un primer periodo y luego necesitaríamos otro para poder aprobar este tipo de decisiones. De acuerdo, yo le agradezco mucho, Delia, que haya estado con nosotros con la claridad y el conocimiento de siempre para poder entender estos temas difíciles, pero sobre todo por haber puesto énfasis en la urgencia que hay de hacer algo por el sistema de justicia en nuestro país. Muchísimas gracias y buenas noches. A usted la